Hablando de la solución pendeja que propuso e instauró como ley Claudia Sheinbaum para ayudar y combatir el flagelo de las desapariciones forzadas, y me refiero al CURP biométrico, en los últimos meses, por decirlo de alguna manera, se ha revelado noticias de que varias instituciones o un gran número de instituciones y dependencias del Estado mexicano fueron vulneradas cibernéticamente. ¿Qué quiero decir? Fueron hackeadas. Y gran parte de la seguridad cibernética del país, en cuanto a instituciones públicas, depende de la Sedena. Y estas instituciones contienen datos sensibles de todos nosotros, desde el SAT hasta el IMSS Bienestar, desde la oficina de impuestos hasta la institución que se encarga de la salud de la mayoría de los mexicanos que no están con un seguro de gastos médicos mayores, o en el IMSS o el ISSSTE. Aquí una pregunta para los que defienden la curva biométrica y otras medidas similares, como el registro de telefonía celular. Ya vimos que con Telcel no se mantuvo a salvo la información de las personas que registraron su información. Disculpe. Que fue fácilmente vulnerada. Y eso hablamos de una empresa privada. ¿Cómo esperan? Aquí la pregunta. ¿Cómo esperan que nosotros demos tranquilamente y al aire, por decirlo de alguna manera, nuestros datos? Y más, nuestros datos biométricos. Iris, huella, básicamente hasta el mapa del asterisco. Todo. Si ustedes, gobierno, son incapaces de proteger nuestros datos personales, desde que López Obrador, para mantener su corrupción opaca y de manera pendeja, aniquiló y desapareció el INAI, los datos personales de la gente están cada día más expuestos. Y estos últimos hackeos que se han dado y que veremos a continuación es una pequeña muestra de que el gobierno de México, por parte de la 4T, no digo que también el PRIAN, pero los que gobiernan actualmente es Morena. Y en gran medida han sido mucho más corruptos y negligentes que los gobiernos anteriores, incluso que el de Peña. ¿Cómo esperan que demos nuestra información si no tienen el interés y la capacidad de proteger nuestros datos? Si es muy fácil que estén en mercados negros la información de cada persona, desde su información fiscal hasta su información médica. Y puede ser riesgoso por fraudes, suplantación de identidad y otros delitos que una persona puede ser víctima solo porque el gobierno de Morena, de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, respectivamente, nunca tuvieron el interés de proteger los datos personales de la ciudadanía. No es que no solo sean incompetentes, que no tengan la capacidad, no tienen el mínimo interés de hacerlo. Y aparte, si sumamos la arrogancia de las Fuerzas Armadas, en específico el Ejército Mexicano, la Sedena, una de las grandes instituciones criminales de este país, ignoran los peligros que puede llegar la vulneración de la seguridad cibernética del país. Guacamayas fácilmente, junto con otros colectivos, ya sean benignos o malignos, de hackers,
vulneraron bien fácil a la Sedena durante el sexenio de López Obrador. Los Sedena Papers fue un ejemplo. También, en el año pasado, una universidad pública de Estados Unidos hizo como un experimento, una prueba de ver qué instituciones en el continente mínimo eran fácilmente vulneradas. Y no con malicia, sino para ver la seguridad de esas instituciones, desde públicas hasta privadas. ¿Y saben cuál fue la única institución que no agradeció y que además no reforzó su seguridad cibernética? El Ejército Mexicano, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. No les importamos ni un camote. Si los gobiernos anteriores mostraban cierto desinterés en la gente, Morena no solo es más cínica, sino que nos ha mostrado varias ocasiones, tanto a nivel local de cada entidad que gobierna o ha gobernado, y hasta a nivel federal, que no le importa la vida ni la gente. Sí, todos los partidos políticos en México son un cáncer, y se convirtieron en eso. PAN, PRI, el partido político, la institución criminal más peligrosa del mundo, el Verde, PT en mucho menor medida, Movimiento Ciudadano, pero Morena está sobrepasando lo que fue el PRI y con creces, damas y caballeros. Y el cinismo de Morena nos va a terminar perjudicando a todos, ya sea aplaudidores o gente crítica. Vamos a ver la cuenta de Ignacio Gómez Villaseñor, que nos muestra esto, damas y caballeros. Y es muy alarmante, porque de por medio está nuestra seguridad. Damas y caballeros, el gobierno le está entregando en bandeja de plata, ya sea sabiéndolo o no sabiéndolo, toda nuestra información para que seamos víctimas de algún delito. Damas y caballeros, vamos a ver la información. Ahora vamos a revisar algunos tweets de Ignacio Villaseñor que nos muestra la última mega filtración, el último mega hackeo hacia el gobierno mexicano. 25 instituciones, como lo están viendo en pantalla: Morena, el partido, el SAT, IMSS Bienestar y más, caen por megafiltración. El grupo Cronus cumplió una amenaza de que si no se le daba cierta cantidad de dinero en criptomonedas, iba a filtrar 2.3 terabytes de información confidencial del gobierno. ¿Y cómo se lavan las manos del gobierno? Con excusas pendejas. Con que fue un empleado molesto, que no sé qué. Sus excusas muestran mucho más la incompetencia de los funcionarios de Morena. Damas y caballeros, es imperdonable. Estas filtraciones son imperdonables. Datos de los afiliados al partido Morena. Registro de la distribución nacional, bueno, del sistema de distribución nacional de medicinas. Entre otras informaciones que se filtraron. Y los datos, por ejemplo, el 30 de enero, en menos de una hora, desde que se hizo pública esta filtración, se descargaron 74 veces la base de datos del IMSS Bienestar. Imagínense el caos que se va a generar por estas filtraciones.
Aunque el gobierno prácticamente de inmediato lograra bajar esos links, el daño ya estaba hecho. La información ya estaba circulando. Damas y caballeros, ya estaba circulando de manera virulenta. Muchos le han dicho: Gobierno de México, mejora tu ciberseguridad. Estás en riesgo. Una cosa es que entren al sistema de una persona por X, Y, Z, aun contando con el mejor antivirus. Una persona normal que no maneja información de empresas ni nada delicado. Pero otra cosa es que hackeen de la manera más sencilla los sistemas informáticos de un gobierno. Damas y caballeros. Damas y caballeros. O sea, en lugar de buscar, no sé, de alguna manera, por lo menos, pagar el rescate de estos datos a este grupo de nombre Cronos, el IMSS, a cargo del Zoe Robledo, y estaba trabajando en una mentira, en una forma de bajar los daños, de manejo de daños, de crisis. Mínimo, evitas que esa información se riegue como pólvora. Bueno, repito, Morena también fue víctima. El partido Morena también fue víctima de esta filtración. Y estamos viendo varias cosas, varias cosas. También el sitio de finanzas de la Ciudad de México expone los datos fiscales de los contribuyentes. Sin cifrar los datos, cualquiera puede entrar y robarlos. Están indexados en Google. Cualquiera puede encontrarlos también. Damas y caballeros, vamos a ver, así que... O sea, tienen una cuenta en Google AdSense. O sea, ¿a qué pedazo de pendejo se le ocurre hacer eso? Bueno, alguien incompetente, digamos. También la UNAM, por desgracia. Esto es una muestra del desinterés, no solo en la seguridad física del ciudadano común, no. También, damas y caballeros, también la seguridad cibernética de cada persona. Es impensable que en un país se llegue a suceder un mega hackeo de 25 instituciones hasta el partido gobernante y no rueden cabezas. Chingao, ¿en qué país estamos viviendo? La cuestión es mejorar, no ir como el cangrejo hacia atrás. O sea, millones de historias clínicas de pacientes del IMSS Bienestar, enfermedades, tipo de sangre, aparte de los datos, nombre, edad, ya saben. ¡Ta madre! ¿Y cómo va a responder el gobierno federal ante esto? ¿Cómo va a responder el gobierno ante esto? Aquí vemos. El gobierno trata de ocultarlo. Eso es demasiado grave. Esto es una crisis. Y lo que menos se le da a Morena
es atender las crisis como se debe. Busca un distractor y esperar a que la gente lo olvide y rezar a que no vuelva a pasar. Pero ¿qué creen? La realidad termina por escupirles y decirles: les va a pasar otra vez, no solo por incompetentes, sino por pendejos. Prácticamente todos los sistemas de la Sociedad Hipotecaria Federal están caídos tras este hackeo. A ver, esta se encarga del registro de las hipotecas de cada persona que solicitó una. Domicilio, el tamaño de la deuda, etcétera. Dejan totalmente vulnerable a la gente. Damas y caballeros, es imposible no querer que no hagan nada. Que mínimo no rueden cabezas, que no se investigue. Ese es el problema con Morena. Y siguen las filtraciones, o sea, 25 instituciones. Entre ellas el sistema de padrón de población adscrita al IMSS. Damas y caballeros, también el SAT. Todos los que están cautivos por parte del SAT. Desde Ricardo Salinas Pliego, por decirlo de alguna manera, hasta Chuchita, la dueña de la miscelánea, por así decirlo, están vulnerados por la incompetencia de un partido de delincuentes, de incompetentes, que se mantienen gracias al culto a la personalidad de un priista, de un político, no solo de lo más conservador, de lo más ignorante y nefasto que ha habido en México. Damas y caballeros, ¿cómo va a responder México ante esto? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Lo demás se lo dejo a su criterio. Muy buenas tardes, buenas noches y salud.